Estimadas autoridades y estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. La Universidad Privada del Norte, miembro de la red Laureate International University, les da la más cordial bienvenida al evento Gerencia Estratégica Más Allá del Emprendimiento 4, un foro de contribución a la comunidad académica y empresarial para aprender de las mejores prácticas y estrategias en las diferentes áreas del conocimiento emprendedor, tanto a nivel nacional e internacional. La necesidad de planear se deriva del hecho de que nuestras organizaciones operan en un medio que experimenta constantes cambios de tipo económico, tecnológico, político, en el grado y carácter de competencia en las actitudes o normas sociales. En este contexto, la importancia de la gestión del talento humano, medida a través de la identificación, compromiso y sobre todo la felicidad que encuentran los colaboradores en una organización, resultan altamente rentables en el difícil camino de la competitividad. Pero no solo se trata de medidas de orden económico, sino, sobre todo, del reconocimiento social hacia el esfuerzo y compromiso puestos de manifiestos día a día en la empresa. Por otro lado, en el contexto de desarrollo sostenible que exigen las sociedades, la gestión de la comunidad, grupos de interés o stakeholders resulta ser una herramienta de gestión estratégica para asegurar el éxito inicial y la continuidad del esfuerzo emprendedor en la comunidad. El día de hoy nos acompañan destacados profesionales para compartir sus experiencias dentro del mundo empresarial en un marco de competitividad. En primer lugar, invitamos al señor Augusto Cáceres Rosell, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, quien brindará unas palabras a los asistentes. Recibámonos con un fuerte aplauso. Y en una de esos comentarios me dijo: tío, quiero cambiar el mundo, pero no me atrevo. No sé qué hacer. Le digo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Por dónde quieres comenzar? Y me contó de una película. Me dijo, he estado viendo una película que se llama Cadena de Favores, con Kevin Spacey, donde vino un profesor raro, un profesor que hablaba de clases invertidas, donde él no iba a enseñar, solo nos iba a ayudar a nosotros a aprender. Y nos hizo punzar el corazón, porque nos dijo, a ver, piensen durante toda la mañana qué pueden hacer ustedes por los demás, pero que eso sea impactante, que eso sea importante, que eso llegue a mucha gente. Cada uno de los niños hizo lo que pudo, presentó lo que hizo. En todos los casos eran cosas interesantes. Pero me llamó mucho la atención, me decía Rosita, un niño que se paró al frente, era muy tímido. Lo empezaron a abuchear porque no empezaba a articular sus palabras, hasta que tomó coraje y empezó a dibujar unos círculos en la pizarra. Y él decía, este círculo soy yo. Si yo identifico 3 personas que tengan algún problema muy serio, que estén sufriendo mucho, y a cada una le doy algo, hago algo con ella para ayudarlo a resolver ese gran problema, y después cada una de esas 3 en retribución hace lo mismo con otras 3 personas, no importa que no las conozca, pero la clave es identificar a alguien que sufre. Segundo, que lo que yo le voy a dar o como yo le voy a ayudar sea trascendente para él. Y tercero, que le cambie la vida. Entonces, esos 3 multiplicados por 3 más, ya van a ser 9. Y si llevamos estas cifras al final, vamos a cambiar el mundo. No dejes tu trabajo actual, empieza a definir cuál sería tu trabajo ideal. Estudia, investiga, define y da los primeros pasos. Podemos quejarnos de sueldos, podemos quejarnos de que la empresa es mala, podemos quejarnos de que no van tus principios con los de tu empresa. Todo está muy bien, pero haz algo.
haz algo. O sea, no te conformes con que te den un buen sueldo y te calles esa voz de la conciencia para ti mismo. Actúa. Te sientas como te sientas, tú haz lo que debas hacer. Y le di un cartoncito que tenía en mi oficina, que era una frase de Walt Disney, que yo la quería mucho, estaba ya vieja y arrugada, pero se la di, que decía: todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y finalmente, una frase que es de la UPN: no intentes ser emprendedor, simplemente emprende. Convierte en negocio lo que tú quieres hacer. Comienza. Muchas gracias. Luego viene Eduardo Mogrovejo, de Intel Perú, que nos va a compartir todo lo que viene en la revolución de la tecnología, un par de que va a hijas que afectar son a ya, los igual negocios que de su edad de y al ustedes, mundo de la están con aprendizaje. esta manía. En horas de la tarde. ¿Sí o no? Están con esta manía. Eso se llama tips. Pero ¿qué pasaría si ese tips lo manejamos para la parte emprendedora, la parte de negocios? Les comunico algo. Primicia. El día de hoy tenemos al señor gerente de desarrollo de mercados perteneciente a la empresa Intel Perú. Les explico. Es el señor Eduardo Mogrovejo. Él es ejecutivo, tiene como principales responsabilidades el desarrollo del mercado laboral, expansión en la compañía con prioridad en el sector de educación y pymes, así como el manejo de las marcas internacionales. Eduardo es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Cuenta con una maestría de negocios en ESAN. Además, ha seguido cursos de especialización en ventas estratégicas y consultivas en la Universidad Adolfo Ibáñez y Centrium Católica. Eduardo Mogrovejo cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y servicios de información, desarrollando planes de negocio. ¿Escucharon bien? Planes de negocio, con clientes estratégicos en organizaciones públicas y privadas, promoviendo la adopción de las telecomunicaciones y la tecnología de información para lograr los objetivos de movilidad productiva, seguridad y competitividad de las empresas. Sin preámbulos, invitamos y lo recibimos con fuertes palmas al doctor Eduardo Mogrovejo, Intel Perú. Ok, bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento. Me parece, y a Intel le encanta tener la oportunidad de conversar con el futuro del país, que son los estudiantes, y poder contarles un poco lo que nosotros vemos que va a pasar en el futuro, lo que vemos que está pasando y cómo estamos ayudando a que esas cosas se hagan realidad. Ok, esta es... Si bien es una presentación, siéntanse libres de hacerme alguna pregunta, porque en realidad eso enriquece más el proceso. Al final de la presentación vamos a dar un espacio para conversar, porque me interesa un poco su feedback de qué es lo que ustedes están viendo con la educación. Lo que yo les voy a comentar ahora es lo que nosotros vemos cómo la tecnología está impactando en el proceso de educación y especialmente en la creación de una población económicamente activa del siglo XXI, que es lo que necesitan nuestros países para desarrollarse. Intel en general, lo que hace en el mundo es desarrollar tecnología, y esa tecnología la habilitan muchas otras marcas que a su vez son las que le proveen los dispositivos con los que ustedes trabajan. Pero detrás de eso hay una filosofía de cómo ayudar a desarrollar el mundo a través de la tecnología. A ver, ¿cómo cambio la diapositiva? A ver. Listo. ¿Quién es Intel? Bueno, Intel es el principal fabricante de procesadores en el mundo. La gran mayoría de dispositivos utilizan los CPUs de Intel. El CPU es básicamente el cerebro con el cual funciona la tableta, el computador, el celular y muchos otros dispositivos de cómputo. Intel tiene más o menos 100.000 empleados.
De esos 100.000 empleados, hay como 2.000 PhD y como 10.000 MBAs que están en investigación. Intel es una empresa de desarrollo de tecnología, no es una empresa comercial. Bueno, hay una actividad comercial, pero el foco, el 80-90% de la gente está orientada a la fabricación de los chips y a investigación y desarrollo. Son solamente el 5% de toda la población de la empresa que se dedica al área comercial. La inmensa mayoría está en desarrollo de tecnologías. Factura alrededor de 55.000 millones de dólares al año, imagínense, es bastante lo que factura. Y hay un tema interesante. Intel tiene un área de responsabilidad social. Y en todo el mundo hace actividades de responsabilidad social. Y adivinen en qué gasta el dinero de responsabilidad social. El íntegro de responsabilidad social lo gasta en educación. Y de ese presupuesto de responsabilidad social para educación, no lo usa regalando computadoras o dispositivos. Lo utiliza capacitando maestros, ayudando a gobiernos a implementar proyectos tecnológicos, ayudándolos a tener éxito en los proyectos que se involucren las organizaciones nacionales. En eso gasta la filantropía Intel. ¿Por qué? Porque el mejor herramienta para el desarrollo de las sociedades es la educación. La mejor herramienta de lucha contra la pobreza es la educación. Por ejemplo, si ustedes tienen un chico que es becado, que de otra manera no podría acceder a la universidad, pues él está cambiando su perfil de vida. De repente se hubiera quedado en su pequeño pueblo haciendo otras cosas y no hubiera sido ingeniero, médico, administrador, economista. Pero él va a ayudar a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares a seguir desarrollándose. Por eso es que Intel, todo lo que hace de responsabilidad social lo invierte en educación. No se ve muy bien esta diapositiva por el sol, pero Intel está en un proceso de mejora continua de la tecnología. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la ley de Moore? ¿Alguno? ¿Nadie? Ok. La ley de Moore es más o menos así, que la cantidad de transistores que vienen en un dispositivo se duplica cada 2 años. Esencialmente, cada 2 años hay el doble de potencia de cómputo en los dispositivos. Por eso es que ustedes, durante los últimos, tal vez durante toda su vida, pero es durante los últimos 30 o 40 años que se inventó el microprocesador, han visto que cada año los dispositivos son más rápidos, más chiquitos, más rápidos, más chiquitos. Eso es porque Intel hace un esfuerzo consciente en cada 2 años duplicar el tamaño de los componentes dentro del mismo tamaño de dispositivo. Y eso es lo que hace que, aquí se ven unas fotos pero no se ven muy claritas, este cuadradito de acá, ese cuadradito es el CPU, es el corazón de su teléfono, de su tableta, de su computador. Y cada año lo vamos haciendo más chiquito. Y eso hace que pasen de dispositivos muy grandes a muy pequeños. Ustedes han visto las películas antiguas donde salen unos computadores que tienen lucecitas y cosas y unas cintas que giran, esas películas antiguas. Esos eran los primeros computadores. Después ustedes han visto esos computadores que parecían un refrigerador, que los tenían los grandes bancos y las empresas. Sus profesores y algunos de nosotros llegamos a ver lo que son las tarjetas perforadas. O sea, no le escribían en la computadora, escribían como un código, una especie de código Morse que se metía a la tarjeta, porque todavía ni siquiera habían inventado el teclado y el monitor. Y cada año van mejorando los dispositivos. Ustedes ya utilizan laptops y tabletas, pero cuando yo estaba en la universidad usábamos desktop y eran grandotes y teníamos un televisor pues que era el tamaño de mi escritorio. Ahora ustedes tienen una máquina delgadita que no pesa nada, que se lo llevan a cualquier parte. Y eso es lo que va a seguir avanzando.
Si ustedes creen que los dispositivos que tienen ahorita son geniales, espérense la vuelta de 2 o 3 años y los van a ver mucho más delgados, mucho más pequeñitos y mucho más capaces. Entonces, Intel va desarrollando eso y ese es el motor de la innovación en la tecnología que impacta en la educación. Estos dispositivos permiten cada vez más cambiar el modelo de aprendizaje. Y ahorita les voy a montar por qué. Pero les voy a tratar de explicar un poquito qué es lo que se viene para el fin de esta década. A ver, ¿cuántos tienen un smartphone? Que levanten la mano. Ya, como la mitad. Ya. ¿Cuántos tienen una computadora o una laptop? Ya, casi todos. Ya, eso es el promedio. Normalmente la penetración de dispositivos de cómputo por persona es más o menos 1,5 dispositivos por persona. Y en el mundo, de los 6.000 y pico millones de habitantes, hay alrededor de, me parece, 3.000, ya casi van a ser 3.000, o sea, la mitad de la población mundial que tiene acceso a Internet y a dispositivos de cómputo. Cada país avanza a su propio ritmo, pero el promedio mundial estamos como a la mitad. Perú está como al 30 y algo %, dependiendo cómo se mida, 30 y algo, 40 y algo, pero vamos por ahí. Estamos avanzando, pero todavía tenemos para avanzar un poco más. Pero el punto es que estas 3.000 millones de personas tienen en total unos 4.500 dispositivos, 4.500 millones de dispositivos. Si saquen su cuenta, son 4.500 millones. Pero lo interesante es que para el fin de esta década se estima que el promedio de dispositivos esté entre 3 y 5. O sea, 3 y 5 dispositivos por persona. ¿Por qué? Porque tenías el computador, pero también tienes la tableta y también tienes el smartphone. Por ahí que te regalaron otra tableta y por ahí que tu papá compró el televisor inteligente. Y el próximo año van a comenzar a aparecer carros con también igualito con dispositivos de cómputo metidos. Y después van a comenzar a ver un montón de cosas como esos lentes, tienen los relojes ahora, estos relojes digitales que también son smartwatches. Entonces vamos a pasar de 1,5 a 3 o a 5. Y eso va a significar que vamos a tener como 15.000 millones de dispositivos conectados. Y eso es un hito. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que va a haber más dispositivos que gente conectados a Internet. Imagínense, van a haber más juguetitos de todos estos gadgets tan bonitos que tenemos que van a sobrepasar la cantidad de gente. Vamos a ser minoría en la red. Y eso solamente, y el tráfico de Internet, bueno, va a llegar, se va a multiplicar como por 10 veces, que va a llegar a un número que se llama zettabyte. Zettabyte, cuando pregunté, me dijeron era un montón de ceros. El hecho es que va a ser por lo menos 10 veces el tráfico actual. Y esto es lo que se viene, ¿no? Hay grandes data centers que muchos de ustedes, por ejemplo, ¿cuántos tienen cuentas de Hotmail o Gmail? ¿Ya? ¿Y saben dónde está guardado su correo? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Ah? ¿Me pueden decir la dirección? ¿Y cómo tiene su correo en un sitio que nadie conoce? Son sus cosas personales, ¿no? Esa es la nube, ¿no? Son los grandes servidores que hacen que todo rueda de la conectividad funcione. No solamente necesitas un bonito dispositivo, necesitas en alguna parte del mundo que nadie conoce, bueno, algunos sí conocen, pero no es muy público, hay un montón de miles de servidores que son los que corren las aplicaciones con las que ustedes trabajan todos los días. Esas aplicaciones, por ejemplo, van desde los que tienen un carro, de repente ahora se ha puesto de moda una aplicación que se llama Waze, que les ayuda a encontrar la ruta entre el tráfico. ¿Quién tiene el Waze? A ver. Ya. Por ejemplo, eso lo hace cuando el Waze les da una ruta para ir a su casa, de su casa al trabajo, el teléfono no lo está haciendo. Lo está haciendo un servidor en alguna parte del mundo que está recopilando datos y te lo transmite a tu teléfono. Hay una aplicacioncita que se llama Shazam.
Esa que tú la pones y te reconoce, pones la música y te dice qué canción es. Eso tampoco lo hace tu teléfono. Eso lo hace un servidor que está en internet, en la nube. Es la que tiene la base de datos de todas las canciones y esa es la que tiene el cerebro para pensar de reconocer cuál es la canción que tu teléfono está escuchando. Por eso es que todos estos dispositivos dependen tan fuertemente de internet. Les quiero mostrar un video. A ver, ¿pueden poner el video que marquemos como video 1, por favor? Es una parodia, pero está en inglés. Me han dicho que tienen que saber inglés, así es que no creo que haya problema. Pero yo les voy contando la historia. Todas estas cosas funcionan en base a la red. Sus teléfonos, la bolsa, el tráfico. Incluso los temas de medicina ahora van a utilizar los satélites funcionan con los CPUs y las computadoras. Todos los pagos por internet y tarjetas de crédito son con computadoras. Y eso se ha podido hacer porque Intel hace 40 años inventó el microprocesador. Gracias. Regresemos a la presentación, por favor. Entonces, eso es lo que la tecnología de los procesadores posibilita. Pero la tecnología en sí no es la que hace la magia. La tecnología es un habilitador de posibilidades. Permite hacer cosas que antes no se podían. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a mi mamá, o a mi abuelita, ¿cómo hacían cuando no tenían microondas? O cuando no tenían refrigerador. Mi abuelita no tenía refrigerador cuando era chiquita. Es igual que ustedes, de repente ahora sin el teléfono, ¿cómo hacen? Yo ya no me acuerdo del teléfono de nadie, porque todo lo tengo en el celular. Antes, cuando los teléfonos eran analógicos, me salía el teléfono de todo el mundo. Ahora ya no me lo sé, porque todo lo tengo en la memoria del aparatito este. Igual, antes sabía llegar por todas las callecitas, por todos los sitios y me metía para llegar a mi casa. Ahora estoy con el aparatito, con el Waze, y si se cuelga ya me quedo desvalido. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Vamos a tener una infinidad de dispositivos y nosotros vamos a ser parte de eso. Para la década de los 20 vamos a llegar a 50 billones de dispositivos. ¿Ustedes han escuchado lo que se llama el Internet de las Cosas? ¿La palabra Internet de las Cosas? Bueno, es eso, o sea, que el Internet va a ser más dominado por las cosas que por nosotros, porque nosotros solamente somos 5.000 millones y van a ser 50.000 millones de aparatitos. Entonces el Internet va a ser de todos estos dispositivos conectados. Bueno, nosotros también estaremos conectados de paso, ¿no? Pero cada una de estas cosas genera información y nos posibilita nuevas oportunidades, que es lo que quiero mostrarles. Esto, por ejemplo, es el último lanzamiento de Intel. Este se llama Intel Curie. ¿Han visto el tamaño que es? Es como un botoncito. Y eso va a habilitar la siguiente generación de dispositivos. Mucho más chiquititos. Eso lo van a poner en el zapato, en los lentes, en la ropa, en miles de esos miles de millones de dispositivos. Entonces, si creen que sus celulares son chiquitos y delgaditos, espérense un ratito y van a ver cosas mucho más chiquitas, mucho más delgadas. Y todo esto es porque es un círculo virtuoso, ¿no? Se dan más servicios, se generan más demanda de dispositivos, hay más datos, más demanda de datos, se generan más servicios, hay más dispositivos, y estamos en este círculo que está haciendo que tengamos una explosión de información. Y esto, para llegar al tema, ¿no? ¿Cómo impacta en la educación? Estas son las tendencias que están impactando en la educación de ustedes. Proliferación del acceso. Ahora es mucho más fácil trabajar en el campus con la tableta o su dispositivo convertible en el jardín, trabajando con el Wi-Fi y hacer su tarea, ¿no es cierto?
En nuestra época teníamos que estar atados a una maquinota que tenía que estar en un escritorio, en un sitio especial, porque no todos los sitios tenían internet, ¿no? Pueden trabajar en el bus, si están ahí yéndose a su casa, son cosas diferentes. Los dispositivos son de bajo costo, ahora es mucho más fácil acceder a un computador, es mucho más accesible. Por ejemplo, cuando salieron las primeras laptops, costaban como $5.000, hace como 20 años, una laptop. Ahora cuestan 500. Y la gente las compraba. Y ahora cada vez es más fácil tener estos dispositivos. Distribución digital de contenidos. Ahora es mucho más fácil tener acceso a información. Muchísimo más fácil. Y tal vez ustedes no se dan cuenta del alcance de lo que tienen en sus manos como información. Yo ahorita les voy a contar un poco más. Pero eso permite, todo esto permite que lo que se dice como una educación masivamente personalizada. Antes había la dicotomía de o hago una educación estándar, uniforme, masiva para todos, o una personalizada para un grupo pequeño, por un tema de recursos. Pero como yo les dije, la tecnología es un habilitador de posibilidades. Y esta tecnología ha llegado al punto de madurez que les permite hacer una educación masivamente personalizada. Ustedes tienen los accesos y los recursos para profundizar todo lo que quieran en los temas que estudian. Pueden llegar hasta a lo que le pide la sesión de clase, pero si ustedes quieren profundizar, pueden encontrar miles de recursos con toda la profundidad que necesitan para poder aprender lo que les apasiona. Eso es un cambio fundamental. Antes había una limitación en el acceso al conocimiento. Ahora eso ya no sucede más. Ahora hay una montaña de conocimiento y el tema es cómo yo tengo la sabiduría para saber qué aprender, qué buscar. Entonces, eso ha hecho que haya un cambio de paradigma en el modelo educativo. ¿A qué me refiero? A ver, nosotros hasta hace algunos años, en la época que yo me formé, que se formaron sus profesores, sus papás, el modelo era bien claro. El modelo era el profesor, él te da el conocimiento en su clase. Él va y te dicta física, matemática, historia, y era así, dicto, ¿no? A ver, saquen su cuaderno y lápiz y yo les dicto la clase tal, la clase cual. El profesor era la fuente de la información con el libro, porque pues no teníamos internet y todos los contenidos digitales que ahora se tienen. Entonces, el modelo estaba más centrado en en el tema del profesor. Y ese es un modelo que viene desde el siglo XIX, de la época de la Revolución Industrial en la época victoriana, donde así como estábamos, en esa época el mundo estaba en una época de la Revolución Industrial. ¿Ok? Entonces, yo también tenía que industrializar el proceso de formación de ingenieros, médicos, doctores, abogados y todas las profesiones, porque esas personas eran las que iban a operar las industrias, las fábricas, las iban a administrar. Entonces, se hizo un modelo masivo para producir profesores, estudiantes, ingenieros, etcétera, etcétera. Que ese es el modelo que se ha tenido hasta hace unos cuantos años, que está centrado en el profesor como el centro del conocimiento y que le transmite a los alumnos. Pero como ahora tenemos tanta tecnología, hay un cambio en el modelo. Ahora tenemos un modelo centrado en el alumno, porque el profesor es un recurso súper valioso, pero también tiene un montón de recursos al costado. Entonces ya no es el modelo se cambia cómo yo ayudo a este alumno a aprender en función de los recursos que tiene. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a Google o a Wikipedia o a YouTube y aprender lo que quieran de cero. Podrían aprender física nuclear si quisieran, si se ponen las pilas a comenzar a buscar documentos e información. Entonces, ahora hay una explosión de información. Esto se llama el modelo socrático. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Sócrates? Ya. Era un filósofo griego. Sócrates fue
el profesor de Alejandro Magno. ¿Sabían eso? Ya. Él utilizaba el modelo socrático, porque él, digamos, no sé si lo inventó, pero él lo usaba así. El modelo socrático involucra que tú le haces una pregunta a tu alumno, y le planteas un reto, le das los recursos para que él pueda encontrar la solución, y tú como tutor lo guías en el camino. Eso se hacía en la antigüedad para los príncipes y reyes, porque no se lo pueden hacer a todos, pues ni modo, o sea, no puedes poner un Sócrates al costado de cada chico. Lo hacían para los reyes y príncipes. Eso es el modelo de educación que se hacía en la antigüedad para la realeza. Por ejemplo, igual, los griegos de la época de los Ptolomeos, ellos tenían la biblioteca de Alejandría. Cuando preparaban un rey o un príncipe hacían eso, bueno, y tenían acceso a la biblioteca de Alejandría. Y ahí tenían, digamos, todo el conocimiento del mundo acumulado, ¿no? Eso es lo que se hacía en la antigüedad, pero solo se podía hacer para unos pocos. Pero ahora, ¿qué sucede? Ustedes tienen internet, que es mucho mejor que la biblioteca de Alejandría, porque ni siquiera tienen que caminar. Solo escriben y encuentran algún recurso. Pero entonces ahí viene la relevancia del profesor. Porque si bien la base de datos de información la pueden tener por millones, necesitan a alguien que tenga la sabiduría para guiarlos. Alguien para que tenga la sabiduría para ayudarles a interpretar lo que ustedes entiendan, para guiarlos en su búsqueda de conocimiento, en darles los links para que vayan a tal sitio o al otro y comiencen ahí su búsqueda de conocimiento. Entonces, el rol del profesor cambia y se vuelve un tutor al estilo de lo que hacía el modelo socrático, y ya no es solamente la fuente de información, él es el tutor que aporta la sabiduría para que ustedes como alumnos interpreten y lleguen a un buen resultado de su propio proceso de autoaprendizaje. Eso es lo que está habilitando la tecnología. Si no tuvieran la información ampliamente disponible en bases de datos y en Internet, este modelo no podría funcionar. Seguiríamos yendo a la biblioteca y leyendo los libros. Entonces, ustedes están en una época maravillosa. Y la mayoría de gente no se da cuenta de eso, porque ustedes ya lo toman de manera natural. Pero ustedes viven en un mundo que es un solo mundo. Hace 20 a 30 años el Perú era una cajita, Chile era otra cajita, Estados Unidos era otra cajita. Y la gran mayoría de la gente desarrollaba su vida dentro de esa cajita. Era difícil viajar, difícil comunicarse, no tenía acceso a información. En cambio, ustedes tienen un solo mundo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad había el tema de la búsqueda de becas en el extranjero. Cuando ustedes quieren buscar becas en el extranjero, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen ustedes? Hacen una búsqueda en Google y comienzan a buscar y ahí encuentran todo. En mi época teníamos que caminar de embajada en embajada a averiguar, porque no había internet donde publicaran nada. Era un trabajo de detectives. Entonces ustedes tienen el acceso y el privilegio de estar formándose en una época donde tienen acceso a información amplísimo, que otras generaciones no han tenido. Y eso significa que ustedes tienen la capacidad de aprender muchísimo con la guía de sus profesores. Y el límite está en ustedes. El límite ya no es el libro, o que no accedo a esto. Ustedes pueden aprender física nuclear si quieren, o cualquier disciplina, simplemente si se ponen la disciplina de buscar las fuentes correctas y tener un tutor que les ayude a entender lo que encuentren. Entonces, eso es lo que está cambiando en el modelo educativo. Por favor, ¿pueden poner el video 2? Este es un video de un salón de clases. No es un salón de clases del futuro, es un salón de clases en el que va a aparecer seguramente en poco tiempo, en algunos sitios ya existe parcialmente. Es un proyector simplemente más bonito del que tienen.
¿Pueden hacer una pausa en el video, por favor? A ver, hasta ahí, ¿qué es lo que les voy a mostrar? ¿Qué es lo que han visto? Es un aula de clase. El video son de unos chicos del fin de colegio, pero también podrían ser universitarios. Y ese es el modelo de educación socrática. Como no hay texto, yo les voy a explicar lo que pasa. El profesor es una clase de física y les van a enseñar mecánica. Y el trabajo del semestre va a ser hacer un puente. Entonces, sesión por sesión, van a ir aprendiendo lo correspondiente para poder diseñar un puente. Y es un concurso. Van a ver más adelante que comienzan a competir entre clases y escuelas. Y el profesor es una guía para que ellos aprendan. Algunos chicos aprenderán lo justo, otros aprenderán más porque el tema les apasiona. Continúe el video, por favor. Ahí el profesor le está dando los recursos, los links para que busquen la información que necesitan para aprender. Entonces los chicos pueden estudiar en su clase, en el jardín, en el campo, porque ya el profesor les ha dado los recursos para poder trabajar. Bueno, obviamente chatean y hacen todo lo necesario pues para trabajar en grupo, ¿no? Ahí el profesor está ayudando a una chica que se trabó en algo, ¿no? Entonces el profesor también los ayuda para, al que está un poquito menos, ayudarlo a que se nivele, ¿no? Ahí están los grupos exponiendo sus trabajos. El video está en el contexto de una competencia entre escuelas. Entonces, de varios grados están viendo cuál es el que hace mejor puente. ¿Puede poner pausa, por favor? Aquí viene una parte interesante. ¿Ustedes han escuchado de las impresoras de 3D? En este caso se usa una impresora de 3D, porque la mejor manera de hacer un puente no es calculándolo. La mejor manera de hacer un puente es haciendo un puente. Entonces ellos, sus cálculos y sus diseños, lo llevan a una impresora 3D y hacen un puente. Y gana el puente que resista más peso. A ver, por favor, continúe. Entonces ahí están haciendo el puente con la impresora 3D, ¿no? Pero también se podría hacer con madera balsa si quisieran, ¿no? Es solamente que más sofisticado. Ese es un ejemplo de ese modelo. Y tiene varias ventajas. Primero que cuando uno estudia para el examen del día siguiente, de repente lo pasa pero se olvida a la semana. Pero lo que aprendes de esa manera, te queda por vida. Y eso es una mejor manera de engancharse con las ciencias, con la matemática, con la física, con la historia natural. Y también muestra que pueden profundizar todo lo que quieran en los temas que les apasionan. Y el truco es entonces cómo al estudiante se le plantea un reto interesante y atractivo. Algo que los motive a ustedes a que solitos hagan su tarea, a que solitos se pongan a averiguar lo que tengan que averiguar y el profesor les ayuda guiándolos, dándoles los recursos y con su sabiduría ayudarlos a interpretar y cohesionar toda la información que tienen. Ese es un poco el nuevo modelo que se está creando en el mundo. Ahora, este es un nuevo modelo, entonces en diferentes países, en diferentes instituciones, está
en diferentes etapas de implementación. Algunas instituciones lo tienen un poquito